En el video anterior estuvimos viendo cómo leer datos de Firebase, pero teníamos un pequeño inconveniente, ya que no es la función que teníamos, pues hasta el momento la que tenemos nos permite solo hacer esto, ¿verdad? En el ID vamos a añadir una nueva categoría para visualizar lo que tenemos hasta el momento, ¿verdad? Bueno, esto sería la categoría de ropa, dejémosla así, y serían productos textiles. Cuando yo le voy a agregar, tenemos el problema, ¿verdad?, de que tenemos que recargar la página para poder visualizar lo que se acaba de agregar. Entonces vamos a resolver eso con una nueva función, ¿verdad? Vamos a irnos a nuestro servicio y vamos a construir otra función. No sé, ¿verdad?, cómo le van a llamar a ustedes. Yo le voy a poner leer por el momento. Y esta función no va a necesitar de parámetros. Y bueno, vamos a comenzar. Primeramente, ¿verdad?, vamos a declarar acá un arreglo y lo vamos a inicializar en vacío, porque lo vamos a ocupar más adelante. Seguido, ¿verdad?, vamos a poner un run tool y después del run tool vamos a poner, bueno, me equivoqué. Primero tenemos que declarar una constante. Esta constante se va a llamar categoría. En este caso, ¿verdad?, nuestra tabla categoría. Y esa constante va a recibir nuestra conexión, ¿verdad?, nuestra conexión a la colección categoría. En este caso, ¿verdad?, yo la tengo por acá arriba, solo la voy a copiar y la voy a pegar acá. Seguido, ¿verdad?, en esta parte tenemos algo nuevo, ¿verdad?, después de colecciones, ya que acá vamos a recibir un any de las colecciones. Y vamos a poner punto y coma. Entonces, esta línea sería nuestra conexión a nuestra base de datos, lo que nos va a permitir leer, ¿verdad? Ahora vamos a retornar categorías, que es nuestra tabla, nuestra conexión a la base de datos, punto snapshot change. Esta función nos va a permitir escuchar los cambios que se den dentro de nuestra base de datos. Por ejemplo, ¿verdad?, cuando nosotros realizamos una inserción, se produce un cambio y nos vamos a suscribir a esa función para escuchar cada uno de esos cambios. Abrimos paréntesis y dentro de los paréntesis vamos a declarar una variable res seguida de una función de flecha y dentro de ella vamos a usar res punto, en este caso, ¿verdad?, punto map, porque vamos a mapear el resultado de nuestra petición. Y bueno, dentro de map vamos a declarar otra variable, en este caso la vamos a dejar como r, y r nos devuelve una función de flecha. Dentro de esta función de flecha lo que vamos a hacer es conseguir esos datos que estamos pidiendo a Firebase, a nuestra tabla categoría. Para ello, ¿verdad?, lo primero que vamos a hacer es visualizar qué estamos consiguiendo con esta función de Firebase. Entonces, a través de la consola, nosotros vamos a imprimir R. Y bueno, con la actualización, ¿verdad?, R trae una propiedad payload y payload a su vez trae una propiedad documentos, que es donde viene cada uno, en este caso, ¿verdad?, de nuestros documentos, y dentro de esos documentos vienen las propiedades. Y bueno, aquí tenemos un pequeño errorcito, ya que docs no lleva ese y no existe en el contexto. Ahí estamos bien. Vamos a guardar y vamos a mandar a ejecutar esta función en nuestro componente categoría. Vamos a nuestro componente categoría, bueno, al TS,
Y en el onInit, de igual manera como llamamos nuestra otra función, así mismo la vamos a mandar a llamar. Punto leer. Cerramos paréntesis, punto y coma, guardamos y nos vamos a nuestro navegador. Ahora vamos a ver el resultado de esa función. Vamos a abrir nuestra consola para visualizar que nos devuelve esa impresión que tenemos de nuestra función. Y bueno, por acá no podemos distinguir qué es lo que nos devuelve, así que nos vamos a ir a nuestra función y vamos a ponerle acá, entre comillas, un mensaje para visualizarla, ¿verdad?, en consola. Regresamos a consola, esperamos que recargue. Está tardando un poco porque anteriormente tenía puntos de quiebre. Vamos a quitarlo porque por el momento no los necesitamos. Y nos vamos a ir a nuestra consola. Y bueno, dice que aquí está el documento que nos está retornando, ¿verdad? Nos está retornando este objeto con varias propiedades y dentro de él, ¿verdad?, viene cada uno de los ID de nuestro documento. Entonces, ahora lo que queremos hacer es conseguir la data que trae cada uno de ellos. ¿Cómo visualizamos la data? Bueno, vamos a crear una constante que se llame, en este caso, dt, y esa constante va a recibir el valor de r.payload.docs, punto y coma. Y en consola nosotros vamos a visualizar dt. En este caso, ¿verdad?, tenemos la propiedad datos, que es la que nos permite leer los datos que vienen en cada uno de esos documentos. Guardamos y a esta impresión de consola le vamos a poner un mensaje, ¿verdad? Bueno, como trae los datos que vamos a leer, le vamos a poner datos lectura, solo para poderla distinguir en nuestra consola. Regresamos a nuestra consola. Esperamos que cargue. Bueno, tenemos esto. Quitar este punto de quiebre. Y en consola vamos a poder ver que tenemos un documento. Estamos accediendo a un documento. Este documento, ¿verdad?, ya nos está mostrando su información a través de la propiedad .data. Correcto. Si yo agrego un nuevo documento, esta función, ¿verdad?, automáticamente me va a traer ese cambio de Firebase. Vamos a agregar una nueva categoría, pongamos de ID elect, serían electrodomésticos. Y descripción, pues, electrodoméstico. Vamos a agregar. Y aquí vemos que ahora, bueno, vamos a borrar esto y vamos a recargar la página. Ahora tenemos, ¿verdad?, dos impresiones de lectura. Y así simultáneamente yo voy agregando acá una nueva categoría. En este caso le vamos a poner test, de nombre test y descripción test. Mientras yo la voy agregando, ella se me va a ir actualizando acá. Me va a traer las que yo ya tenía más la nueva que estoy agregando. Ahora, esta función nos va a servir de mucho ya que no tenemos que recargar la página porque ella está escuchando los cambios de nuestra base de datos. Bueno, ahora lo que nos queda, ¿verdad?, es imprimir cada uno de esos datos con esa función en nuestra tabla. Nos vamos a ir a nuestro servicio y vamos a comenzar a mapear. Correcto.
Con nuestra constante dt, nosotros tenemos, ¿verdad? Esa pequeña constante ahí. Ahora lo que necesitamos es cada uno de esos documentos en un formato más legible, ¿verdad? En este caso yo voy a utilizar este arreglo para mapear cada uno de esos objetos que me está regresando a la base de datos dentro de él y luego regresarlo y poderlos mapear en nuestra tabla. Así que es lo siguiente, vamos a declarar una variable tipo obj, o sea, esta variable sería un objeto y va a ser de tipo interfaz categoría y va a recibir los datos que nos traiga punto data. Cerramos paréntesis, punto y coma. Esta línea lo que va a hacer, ¿verdad? Es recibir las propiedades que contenga nuestra variable dt que viene de Firebase y pasarlo a nuestro objeto, ¿verdad? Que lo tenemos meramente asignado, ¿verdad? De tipo, bueno, nuestro objeto posee las propiedades de nuestra interfaz. Así que como nuestra respuesta de Firebase trae las mismas variables, vamos a verlo acá, desplegamos, ¿verdad? Tenemos una descripción categoría, un ID categoría y por aparte un nombre de categoría. Si nosotros revisamos nuestra interfaz, vamos a poder ver, ¿verdad? Que tenemos esas mismas variables y adicional un key que tenemos de manera, pues, opcional. Regresamos a nuestra función y seguido de eso, nosotros queremos conseguir el ID del documento. No solo el ID de categoría que viene dentro de él, sino el ID del documento. ¿Cómo lo conseguimos? Vamos a ponerle, vamos a utilizar nuestra variable objeto, obj.key, y dentro de la propiedad de t viene la propiedad ID. Punto y coma, guardamos. Y ahora, ¿verdad? Vamos a hacer uso de nuestro objeto que creamos al comenzar la función. Y vamos a decir, perdón, nuestro arreglo. Vamos a decir array. En este caso, ¿verdad? Queremos meter ahí cada uno de las interacciones que hay en nuestro objeto obj y entre paréntesis, ¿verdad? Vamos a pasarle el objeto obj. Veamos acá y ahí tenemos. Entonces, recapitulando, ¿verdad? Tenemos la conexión a nuestra tabla. Acá tenemos la lectura de los cambios y nos suscribimos a esos cambios para estar al pendiente de cada uno de los cambios que se den en nuestra base de datos, ya sea un borrado, una lectura o una actualización. Luego, ¿verdad? Recibimos esa data a través de la variable res. Vamos a recibir un documento y ese documento lo vamos a mapear a través de la propiedad .map. Y bueno, después tomamos la variable res, accedemos a su propiedad payload y a su propiedad payload a su vez a su propiedad documentos, que es donde vienen ubicados o alojados los documentos que tengamos guardados en Firebase. Y luego para que podamos leer esos documentos, sus propiedades, ¿verdad? En un formato legible, vamos a utilizar la propiedad data que nos permite entrar a la data de ese documento. Una vez ingresemos a esa data, vamos a crear un objeto en nuestra función de tipo interfaz para que contenga las propiedades de nuestra interfaz y le vamos a pasar el contenido que nos está trayendo nuestra función de Firebase. Y como también vamos a necesitar el key del documento el key del documento para hacer actualizaciones, borrado, lo vamos a almacenar también en ese objeto. Luego que lo almacenamos en ese objeto, vamos a agregar ese objeto a un array. Entonces vamos a tener un resultado, un arreglo de objetos. Teniendo esto, ¿verdad? Estamos listos para
retornar ese arreglo a una variable que nos permita mapear en nuestra base de datos. Entonces vamos a irnos al inicio de nuestra función. Abajo de por class vamos a declarar una variable llamada lista categoría. En este caso, ¿verdad? Yo le voy a poner L categoría. L categoría y va a ser de tipo arreglo vacío. Le voy a igualar a un any para no tener ningún problema luego. Y nos vamos a ir aquí abajo de la función. Bueno, una vez terminemos de pasarle los objetos a nuestro arreglo, vamos a salir de la función map y fuera de ella, lo primero que vamos a hacer, ¿verdad? Es anticipar, ¿verdad? El proceso de la función. Como esta función va a estar suscribiéndose a los cambios que hayan en nuestra base de datos, si no limpiamos la variable que va a contener el arreglo, se nos estará duplicando. Así que anticipadamente, ¿verdad? Vamos a limpiar lista categoría, la vamos a designar como un arreglo vacío, punto y coma. Una vez limpiada a lista categoría, le vamos a pasar el contenido de nuestro arreglo local de nuestra función, en este caso el que dice array, punto y coma. Y bueno, acá tenemos un error, la variable array, no, correcto. Entonces, para que podamos eliminar este error, array lo vamos a poner de tipo any. Con eso se arregla. Una vez hecho eso, vamos a borrar nuestro arreglo local. Una vez que se le entregue el valor a nuestro arreglo global, nuestro arreglo local necesita ser limpiado. Entonces vamos a ponerle array, paréntesis, vacía. Entonces estamos pasando un arreglo vacío. Una vez hecho esto, vamos a retornar el valor de nuestra lista categoría, punto y coma. Y con eso, ¿verdad? Estamos conteniendo el valor de nuestra petición a Firebase dentro de lista categoría. Ahora nos hace falta, ¿verdad? Mapear eso. Ya tenemos el valor acá. Ahora nos vamos a ir a nuestro componente. Y aquí en nuestro componente, ¿verdad? Vamos a comentar ya la función que ya teníamos. La función que nos permite mapear, ¿verdad? La del den. La quitamos y solo dejamos la función de leer. Entonces, ¿cómo hacemos para recibir esos cambios? Lo primero que vamos a hacer es cambiarle a nuestra variable servicio. Anteriormente la teníamos privado, ahora la vamos a designar como pública. ¿Para qué? Para poder extender su uso a nuestro componente HTML. Y ahora, en vez de tener nuestra variable local tabla, nosotros vamos a leer la variable que está en nuestra función, en este caso L categoría. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera: servicio, ¿verdad? El servicio que tenemos acá y punto nuestra variable que tenemos en nuestra función categoría, punto servicio, el servicio local de nuestro componente, punto la variable que tenemos en nuestra función. Ahora vamos a guardar y vamos a ir a nuestro navegador, ¿verdad? A guardar en nuestro componente. Una vez estemos acá, ¿verdad? Ya tenemos guardado tres
tres documentos en nuestra base de datos. Nosotros queremos guardar un tercero. Y bueno, este tercero va a ser relacionado con teléfonos móviles. Entonces vamos a poner móvil, móvil y descripción, ¿verdad? Y agregamos. Cuando nosotros le demos a agregar, ya no vamos a tener la necesidad de actualizar nuestra página. Simplemente nuestra función va a detectar los cambios y nos va a traer el nuevo elemento. Y así como lo vimos, ¿verdad? Nuestra función está totalmente correcta. Y eso sería todo en este video. En el próximo, ¿verdad? Vamos a aprender a borrar y a modificar.